punto. Y minimizamos acá. Bien, el día de ayer habíamos estado analizando este problema tipo examen, que les dije que esto les voy a enviar hoy día, y estábamos viendo el balance de masa en el devastador. ¿Ya? Entonces hoy vamos a terminar esto y en la tarde vamos a enviar los exámenes. Bien. Vamos a acomodar un poquito la figura de tal manera de que ustedes lo tengan ya para resolver. Bien, habíamos visto acá ya en este balance de que en el devastador se tiene lo que proviene de la parte del recuperador más la alimentación. Eso era el total de sólido que viene a ser de la alimentación más el recuperador, que tendrá un tiempo de retención acá de 12 minutos. Por otro lado, se tiene como dato de que la cantidad de agua que se debe adicionar en el devastador viene a ser esta cantidad, ¿ya? Entonces, aquí, si hacemos una pequeña imagen, ya más o menos, bien, vamos a, no quiere dar, vamos a hacerlo con negrita. Vamos a emitir a Mangalari, modificar punto y vamos a cerrar esta ruta que más o menos viene a ser así, ¿ya? Entonces, esto de acá viene a ser la masa de sólido. Esta es la masa de sólido. Vamos a ver. Me está queriendo acá. Bueno, está probando esto. Qué raro que no quiere cerrar. Bueno. Aquí tenemos formato. Nos vamos a este relleno. Ay, Diosito, ¿qué está pasando? Vamos a hacer sin relleno, ¿no? ¿Ya? Más o menos esto es lo sólido, ¿listo? Pero además de ello se va a agregar agua. Entonces esto ocupa un volumen y el agua también va a ocupar otro volumen, ¿ya? Entonces vamos a tener dos volúmenes que considerar para el diseño del devastador, la del sólido y la del agua. ¿Listo? Entonces más o menos así. ¿Listo? Bueno, lamentablemente esto de acá, no sé por qué no me permite, aquí está. Más o menos así. Y este de acá, bueno, un ratito, ya le pillé ya. Este relleno es de los sólidos, este color, formato de forma, más o menos así, que se pueda visualizar.
Bueno, y esto es el volumen que va a ocupar el agua. Entonces, o sea, este estanque debe considerarse dos cosas. El volumen del sólido más la del agua, ¿ya? Ya, no quiero. Bueno, ya tenemos ese cálculo acá y tenemos que determinar tanto el volumen del sólido, ¿ya? Como el volumen que ocupa el agua. Entonces, acá insertar forma este de acá. Exactamente. Y lo vamos a poner de esta forma. Formato de otra forma. Estilo de línea. Este será este. Bien. Bien. Entonces aquí tenemos que considerar el volumen del sólido y el volumen del agua. ¿Listo? Entonces, esto de acá para nosotros es el volumen del agua y el volumen del sólido viene a ser el volumen que ocupa la masa de lo que se le circula más la masa de la alimentación. Bien, entonces fíjense de que aquí ya tenemos esos datos. La masa total del sólido de A más D es esta. El volumen que ocupa A más D, ya acá es D. Ya este volumen, ¿cómo lo determinamos? Bien, entonces, como conocemos la densidad y conocemos la masa, entonces la densidad es masa sobre volumen. Consiguientemente, el volumen viene a ser masa sobre densidad. Estamos dividiendo la masa, que es 111.81, entre la densidad y nos da este volumen expresado en metros cúbicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? Hola. Hola, hola. No, ingeniero, está todo claro. Ya. Por otra parte, fíjense acá dice el líquido. El líquido es esta cantidad que va a ingresar en masa. Consideramos de que la densidad del agua, bueno, aquí está con este valor de 1.15. El agua en realidad tiene una densidad de 1, a no ser que fuera una solución y se dijera de que la densidad de esa solución que se emplea acá como líquido tenga una densidad ya tabulada. Pero en este caso vamos a asumir el valor de 1, ¿ya? Entonces, la densidad, si es 1 por este volumen, nos va a dar este volumen. Esto está expresado en litros. Lo dividimos entre 1000, nos da en metros cúbicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no hay ninguna pregunta, entonces ya tenemos de que el volumen del agua, ya este volumen está aquí. Entonces es igual a esto de acá. Acá vamos a ver qué hacemos. Ya.
Aquí entonces este volumen del agua en metros cúbicos es este, 0,2013, ¿ya? Vamos a dividir el número de... No da para más, si le pongo 1, ya se me no me permite visualizar. Ahí vamos a ver acá. Bueno, aquí sí. Ya, entonces tenemos ese volumen que es de esto expresado en metros cúbicos. Este es el volumen que ocupa el agua. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Ujú. Este de aquí. Vamos a entrar el requisito para que se vea. ¿Ya? Bien. Ahora sí. Y el volumen del sólido, que es DAD, ¿ya? Es este de acá. Es este volumen. Bueno, ojalá quede bien acá. A ver. No va a dar. Aquí. Ahí sí. Este metro cúbico. Vamos a cortar acá. Bien. Entonces ya tenemos los dos volúmenes, tanto lo que ocupan los sólidos como lo que ocupa el agua. Bien. Aunque ustedes no llevan la materia de fisicoquímica, una de las propiedades que se tiene de que los volúmenes no son propiedades adicionales. Entonces, acá, por ejemplo, en este cálculo hacemos una adición, aunque no es una propiedad de que se pueda adicionar o sumar el volumen, ¿ya? Pero para efectos de cálculo vamos a sumar el volumen total, entonces el volumen este más este de acá, y nos da este metro cúbico. Hasta aquí está claro, ¿no es cierto? Todo basado en un cálculo de 100, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la fracción que ocupa este volumen que lo tenemos más oscurito acá? Bueno, a ver. Vamos a ponerla ahí. Ya, este volumen, esta fracción es nada más que la división de este volumen respecto al volumen total. Hola, ¿está claro hasta ahí? Bien, entonces esa fracción expresada en volumen es la división de esto con respecto al total que está acá. ¿Ya? ¿Qué significa esto? De que este es el volumen en metros cúbicos que ocupan los sólidos respecto al volumen total por cada metro cúbico que tenga este equipo. Esto, ¿verdad? Por eso le pongo metro cúbico del tanque. Por otro lado, tenemos de que el tiempo acá de contacto entre los sólidos y el agua es de 12 minutos y el tiempo de operación es de 24 horas, que es lo que hemos colocado allá. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, les dijera a ustedes, hagan su cálculo para un tiempo de 16 horas, en 2 turnos de 8 horas? Entonces, fíjense de que este valor debe estar enlazado acá. ¿Ya? Entonces, fíjense, está enlazado, ¿no es cierto? 16 horas. Quiere decir que este software que estamos creando me permite simular para tiempos de operación de 12, 24, 8 horas o menos horas posiblemente. Bien, entonces si nos vamos a este lado, ¿ya?
donde vamos a relacionar esa fracción de sólido para determinar después en función a la cantidad real que va a entrar de alimentación para poder determinar el tamaño de este equipo. Bien, entonces aquí yo ya les explicaba ya de que esta es la fracción de sólido, es esto de acá, metros cúbicos por cada metro cúbico de tanque. Por otro lado, la cantidad de sólido que estamos alimentando acá, ¿ya? Viene a ser esta masa. Un repito. Estábamos hablando de la densidad, ¿ya? Masa sobre volumen, pero es la densidad estimada para la mezcla de A más B, ¿ya? Donde ya ayer yo les explicaba estos cálculos ya están hechos al inicio. Entonces lo que se hace es sacar un valor promedio. ¿Listo? Entonces, fíjense de que esta es la densidad promedio, ¿ya? Y acá multiplicamos por esa densidad. Entonces, metro cúbico de sólido con metro cúbico de sólido se va. Y esta es la masa que ocupan los sólidos por cada metro cúbico de tanque. Por otro lado, el tiempo de contacto es de 12 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener kilogramos de sólido metro cúbico de tanque por 12 minutos. Pero el tiempo de operación que va a tener este tanque va a ser de 24 horas. Entonces, transformamos los minutos en horas, ya minuto con minuto se va, y 24 horas al día que va a operar el equipo. Entonces, esto nos permite determinar, ¿ya? La masa de sólidos que estarán contenidos por cada metro cúbico de tanque. Bien, por otro lado, tenemos de que la alimentación propuesta en este problema va a ser de 600 toneladas al día. Entonces, tenemos acá los kilogramos de sólidos por kilogramos de alimentación, ¿ya? Que ingresaron al tanque. No se considera el agua acá, fíjense, es la suma de los 100 más los 18 o 11 puntos tantos que se alimentan por cada 100 kilogramos de alimentación, que es la base de cálculo. Pero en realidad estas 600 toneladas multiplicadas por 1000 es lo que se va a tratar en las 24 horas. ¿Ya? Como aquí tenemos este cálculo efectuado para las 24 horas, lo dividimos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, alimentación con alimentación, kilogramos de sólido, ¿y qué es lo que estamos obteniendo? Estamos obteniendo las dimensiones que tendrá el tanque devastador. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya. Pero, ¿qué más falta considerar, jóvenes, acá? 12.000 es grande este tanque. De 12.000 litros. Ya ahí está expresado en metros cúbicos. Bien. Entonces, esto de acá, por ejemplo, ya. Lo vamos a copiar aquí. Esto sería igual a multiplicar esto por 1000. Bien, entonces lo vamos a tener aquí expresado en litros. ¿Ya? Bien, entonces esto de acá viene a ser 12.000 con 75 litros. Bien. Bueno, yo como tengo la experiencia de haber participado en diseño y construcción de equipos,
yo lo veo un tanque grande. Ya es un tanque grande para la cantidad de lo que se va a tratar. Pero habíamos visto lo siguiente, de que hay que considerar un adicional, tal como lo hicimos acá, en el problema que resolvimos hace 3 días atrás, creo. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí ustedes tienen de que había que considerar un factor, ¿ya? Y ese factor que implica dar un adicional, es decir, considerar un 10 o un 20% más para que no haya rebalse. Entonces, si consideramos ese factor, que lo voy a colocar acá, de 1.2, el volumen del tanque devastador, ¿ya? Este volumen del tanque devastador con factor, le vamos a poner acá, ¿ya? Que estamos dimensionando, entonces será igual a considerar ese factor en el volumen total y sería igual a esto por 1.2. Ya, entonces este sería el volumen que deberíamos considerar en este tanque. Número, vamos a colocar un decimal, ya, y está expresado en litros. Bien, lo que yo veo acá es de que es un tanque casi de 15.000 litros. Consideremos un factor más pequeño, por ejemplo, del 10%, que es 1.1, y nos da 13.000. ¿Listo? Hasta aquí, ¿está claro, jóvenes? Bueno, espero que se hubiera entendido hasta acá. ¿Ya? Bien. Si nos vamos acá, fíjense con qué forma tienen estos tanques. Entonces, este tanque de acá es muy grande. Muy grande. Entonces, posiblemente aquí se pueda considerar lo que yo dibujé acá, por ejemplo, si tienen esa forma, ¿ya? Habría que considerar, digamos, si es necesario dividir o hacer dos celdas donde el tanque sea de 2, ¿ya? Porque es un tanque muy grande, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta ahí está claro? Hola. ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Ya. No quiere. Es que no está mal. Bueno, aquí lo vamos a agrupar. Ya. Y lo vamos a copiar. Fíjense, esta hoja donde dice Flotac. Ese es lo que ustedes tienen que trabajar. ¿Listo? Entonces, más o menos, ese sería el tanquecito, ¿no? Que había que diseñar. ¿Ya? Considerando el sistema de agitación que tendrá también. Bien, hasta acá nos vamos a nuestro cuadrito que estábamos elaborando, ¿ya? Y vamos a ir complementando qué más dice. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en su examen. Vamos a ver, no me acuerdo dónde está esa tablita. ¿Qué pasó con la Shaila Mangachari? Que salió. Bien, estábamos haciendo este resumen, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá líquido en la desbastadora. Desbastadora. Bien.
Entonces, vamos a ponerle aquí una regresión de L1 y acá vamos a colocar lo siguiente. Copiar. Ya. Bien, entonces aquí vamos a colocar agua y lo colocamos de esta forma. Bien, entonces aquí ya. Entonces vamos a enlazar la masa de agua que va a ingresar al tanque de devastador. Y esa masa expresada en kilos es de 201. ¿Listo? Entonces es este. Bien, no me da para más decimales, ya tenemos acá. Y aquí bien, vamos a colocar así. TK es una abreviación de tanque, ¿listo? Entonces aquí estamos colocando el volumen del tanque en el tanque de devastador. Bien, entonces ese volumen ya expresado en metros cúbicos, vamos a copiar acá, donde está el resultado, lo vamos a expresar en metros cúbicos, ¿listo? Voy a copiar acá. Y lo de aquí dividido entre 1000. Entonces me da este volumen en metros cúbicos. ¿Alguna pregunta, duda que tuvieran, jóvenes? ¿No hay? Bueno, si no hay, esto lo llevamos a donde estamos armando nuestro cuadrito. Aquí. Vamos a colocar acá. Ay, Diosito santo. No se copió. Un ratito, jóvenes. Cortar, ahora sí. Aquí. Entonces, esto es lo que ustedes van a ir haciendo. Faltaría ahora hacer el análisis en el tanque devastador. ¿Listo? O en el recuperador, por decir. Bien, entonces nos vamos al análisis en el tanque recuperador. Cálculo de las dimensiones del tanque de recuperación, dice. Y DC proveniente de las devastadoras. Si nos vamos a esta gráfica, ¿ya? Entonces vamos a entrar a hacer el análisis de las dimensiones de este equipo. En primer lugar ya tenemos tenemos lo que ingresa acá de C y lo que sale. Pero aquí también está entrando agua, ¿ya?
Entonces, haciendo un análisis de ese sistema de recuperador, esto es lo que entra de C. Aquí de ella tenemos calculado también, lo vamos a enlazar, ya ese valor fue el cálculo inicial que hicimos, que son estos 83 kilogramos. Bien, por otro lado, tenemos de que aquí se va a adicionar un líquido cuya relación es de 4. Entonces este cálculo va a ser más sencillo porque solamente tenemos una masa de sólidos que calcular, que vienen a ser estos 95.5 kilos que ingresan acá, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, al igual que este, vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, bueno, ya va a ingresar el gordito Bonilla. Bien, aquí, esto es el sólido. Ya, y por acá entonces viene a ser igual, la masa de sólido viene a ser de 95 kilogramos. Bien, esos 95 kilogramos de C, ¿ya? Bien. Y se va a adicionar agua. Entonces, esa agua igual que acá va a ocupar un volumen. Entonces, nos vamos a este tanque. ¿Qué? El recuperador. Para que no se suelte. Bien. Entonces, vamos a ver este cálculo acá, ¿ya? Donde C ya tenemos que es este dato, la densidad ya la calculamos inicialmente, consiguientemente se determina el volumen, este volumen de C es esta de acá, ¿ya? Y el volumen de agua, aquí se adiciona más agua, son 4 veces el volumen de los sólidos, entonces multiplicamos 4 por la masa de sólidos que es 95 y nos da este valor. Si ustedes se fijan acá, enlaza 4 por 95.5 y nos da esta masa de líquido que es la que va a entrar. ¿Bien? Entonces la masa total contenida acá es la suma de este más este valor de acá. Y lo que nos interesa es el volumen que va a ocupar el sólido más el otro. Entonces el volumen de los sólidos está acá. ¿Ya? Y aquí tenemos el volumen del agua, donde consideramos la densidad del agua de 1. ¿Ya? Entonces está con rojo, a no ser que yo les diera un dato en que la densidad del agua es 1.015. Entonces van a tener cuidado al emplazar esto. Bien. Entonces, ese volumen que es igual a la masa, viene a ser el volumen que ocupa el agua expresado en metros cúbicos, dividido entre 1000, nos da este volumen. Y tenemos de que el volumen total, más este de acá, viene a ser este. Entonces hallamos la fracción de los volúmenes, ¿ya? Dividiendo lo de los sólidos con respecto al volumen total y hacemos las mismas operaciones que hemos hecho arriba. Pero el tiempo de contacto acá es de 8 minutos y 24 horas. Entonces hacemos el mismo cálculo que hicimos anteriormente. La alimentación es 600 toneladas y tenemos este volumen del tanque de recuperación. Pero aquí es muy importante, ya al igual que de lo que hemos hecho allá. Un ratito, please. Bien. Considerar un factor, ¿ya? Entonces, aquí hay que considerar un factor.
Y ese factor también vamos a considerar que sea de 1.1, ¿listo? Bien. No quiere, sí. A ver acá. Bien, vamos a reemplazar aquí. Ay, paciencia, jóvenes, paciencia. Aquí me está haciendo fallar esto. Bien. Igual. Bueno, parece que el tiempo va a estar cabalito. Igual a esto por 1000. Bien, entonces, considerando ese factor, me va a dar este volumen que tendrá este tanque. ¿Ya? Bien. Este es más grande, ¿por qué? Porque la relación de agua es alta. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a parar acá y volvemos a las -4. Le ingresamos a la -4, ¿ya?